Hola chicos, estamos Hola. aquí con un invitado maravilloso, que es mi invitado de confianza. Así Así es. que vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación. Pero estamos aquí con Guillermo, Guille Vocal Coach, que bueno, yo sé quién eres, pero pues la gente todavía, no toda la gente, muchos sí, pero no toda la gente sabe quién eres. Productor, director, cantante, bailarín, actor, bueno, ya no sé qué tanto, actor y infinidad de cosas, pero cuéntanos un poquito sobre lo que haces, a lo que te dedicas, ¿Quién soy? quién eres, Guillermo. Aquí estamos para platicar sin bemoles, con sostenidos, para Sí. platicar un poquito sobre ti. Ok. Gracias por invitarme, amiga. Un placer Encantada. estar acompañándote en esta primera sesión. Me siento honrado y como en expectativas de ver cuánto puede repercutir en diferentes personas lo que hablemos, ¿no? Porque finalmente ese es el objetivo. Generar un impacto. Claro. Porque bueno, nuestra carrera se trata de eso. De primero hacer resonancia con lo que nosotros queremos y después con los demás. Entonces, bueno, soy Guillermo Morcillo, soy de la Patagonia Argentina, de lejos, de muy lejos, de un lugar frío, sin árboles, con un mar azul diferente al de aquí. Y muy soñador, ¿no? Desde niño como que estuve vinculado con el escenario desde la iglesia, ¿no? Desde yo me crié en la iglesia cristiana y entonces me pusieron una estrella cuando tenía 1 año en la cabeza para actuar en el pesebre y desde ahí sigo acá. De hecho hay una foto por ahí rolando de ese momento. Y desde que empecé a experimentar la disciplina escénica, siempre sabía que ahí estaba como lo que me llenaba, lo que me hacía feliz, ¿no? Y bueno, con los años empecé a encontrar que no solo era yo parado en el escenario, sino era más bien yo enseñando y yo proyectando a las personas esa pasión para que ellos lo puedan ejecutar, ¿no? Claro, bueno, la mayoría de los que nos dedicamos a las artes, como que desde chiquitos, ¿no? Traemos algo así que nos llama y que dice, bueno, yo quiero hacer esto. Exacto. Y yo, bueno, digo que es como una adicción al escenario también, ¿no? Que se nos genera, no sé si a la Sí. adrenalina que está al pararte en un escenario, pero hay como ese gusto, como que al principio es un amor-odio. Sí, Pero y después, pánico. sí, pero como que no lo puedes evitar. Cuéntame, ¿cómo fue que te animaste a venir a Mérida? Wow. Bueno, entonces, en esa parte de quién soy está ese camino que he ido recorriendo en el arte desde niño y empezar a capacitarme, ¿no? En diferentes áreas, desde la música, desde el canto, desde la actividad coral, desde los instrumentos y después musical. ya el teatro musical, que fue un poco lo que me empujó a buscar nuevos horizontes, ¿no? Siempre tenía una chispa genética, creo, de mi familia de salir del país, ¿no? Como esta cosa de siempre como me quiero ir, ¿no? Inquieto. Y resulta que, bueno, yo estaba haciendo teatro musical, estudiando y en Buenos Aires y ejecutando un poco también, cuando ya había terminado una carrera universitaria en comunicación y en otras cuestiones que no tenían que ver con la música propiamente dicho, porque si hay un momento donde uno decide su destino, ¿no? En la adolescencia y más en la juventud, donde dices, bueno, o hago algo artístico plenamente o no. Y asusta, ¿no? O sea, como aventarte de lleno solamente a lo artístico asusta mucho. Asusta. No solo a uno, sino a la familia de uno que seguida empiezan como, no, ¿cómo vas Sobre a hacer todo. solo eso? ¿No? Sobre todo. Y yo no tuve, o sea, podría haber tenido el apoyo, pero no tuve como el empuje, ¿no? Que me digan, no, ¿sabes qué, Guille? Lo tuyo es esto. Claro. No pierdas tiempo, ¿no? Y yo siempre digo que pudiese haber potencializado mucho más, ¿no? Uh-huh. Pero todo tiene un porqué y cada camino finalmente tiene sus cosas buenas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que estaba en esta parte del teatro musical en Buenos Aires y ya había terminado mi carrera, entonces era como un poco más de libertad y también de decidir qué, ¿no? Laboralmente.
y de pronto me llega un mensaje de un amigo que me dice, hay unas audiciones para México. Y yo, ¿qué? ¿Para qué? Ok. ¿Y de qué se trata? Pues no sé, están buscando bailarines y yo era nuevo realmente, sobre todo en la cuestión de danza. La cuestión de danza era súper nuevo, del teatro musical. ¿Nuevo cuánto tiempo? Tenía 2 años bailando, sí, súper nuevo, ¿no? En la parte de la voz toda la vida, ¿no? Pero en la parte de la danza era como... Pero si cuando algo es para ti... ¿no? Yo cuando llegué a la Academia de Teatro Musical a preguntar, me acuerdo que subí las escaleras, no me olvido de ese momento, subo las escaleras, volteo a la derecha y veo unos chavos en la barra y dije, este es mi lugar en el mundo. Así, wow. O sea, ¿viste cuando decís, era esto? Claro, yo soy de la Patagonia, es como decir Yucatán, pero Yucatán sí tiene danza. En cambio, en mi ciudad no había una academia de ballet. ¿Y un varón ahí? Jamás. O sea, pero no podía ni asomar un pelo, ¿entendés? Entonces, era impensado para mí. Es algo que ni siquiera existía en mi realidad, ¿no? Entonces ya cuando me voy a Buenos Aires obviamente es diferente porque es como ir a la Ciudad de México. Entonces, bueno, llego a este lugar y me acuerdo, esto es muy gracioso porque me imagino que a muchos les pasa, ¿no? Le hablo a mi mamá en la noche y le digo, mamá, es que fui a una academia a averiguar para estudiar teatro musical. Claro, se ve que yo lo expresé con tanta pasión, ¿no? Y mi mamá, esto me contesta, me dice, ¿qué querés que te diga, Guille? Hacelo. Hacelo. Fue como, listo, o sea, lo perdimos. Así fue, lo perdimos. Hacelo, ¿no? Claro, vos imagínate. Entonces ahí empezó un descubrir muchas cosas. En todos los aspectos de mi vida fue un permitirme ser. Yeah. El teatro te encuentra, y te encuentra a ti mismo, ¿no? Entonces, ese camino fue el que finalmente me hizo pensar, esto me gusta, esto me apasiona, y es bien importante los mentores que tienes, ¿no? Uh-huh. Por eso ahora yo cuando digo cosas o empujo o afirmo o dejo de afirmar, me doy cuenta que es muy importante, ¿no? Claro, es una responsabilidad, ¿no? Porque además, sobre todo cuando trabajas con niños, ¿no? O sea, ahora sí que los niños tienen una imaginación y sueñan con hacer cosas inimaginables, ¿no? Cosas maravillosas. Pero si uno desde esa edad le dice, no, a ver, espérame, esto no es posible, ¿no? Sí, ya, o no le puedes, destruiste eso, ¿no? O sea, le pusiste un límite cuando él no tenía ese límite. Eso es muy fuerte, como maestro también, porque a veces vemos ciertas aptitudes en unos y en otros a lo mejor pues cojean un poquito de ello, ¿no? Y entonces, pero si tú les haces ver que ellos en eso no, les estás rompiendo toda su ilusión, ¿no? Entonces a lo mejor como buscar ese equilibrio para emparejarlos y que ellos también puedan crecer, ¿no? O sea, fortalecer sus puntos débiles y resaltar los fuertes, pues una tareota también. Es una tareota y finalmente uno con los años va descubriendo que en realidad, o sea, yo me acuerdo que mi mamá decía, tu hermano del medio es más inteligente, pero tu hermano mayor es más perseverante, ¿no? Entonces, el que alcanza la meta no es el más inteligente o el más talentoso, es el más perseverante. Uh-huh. Y así en todo en esta vida. Entonces, cuando capaz tenemos alumnos, y yo tengo uno en particular que le cuesta mucho la afinación y lleva años entrenando. No se resigna, ¿no? Entonces digo, wow. Y así imagínate gente que sí, y que sigue, y que sigue, y que sigue, y que finalmente son los que llegan y lo arrebatan. ¿A ti te costó algo? O sea, ¿hubo algo cuando tú estabas estudiando que te costara hacer y que tuviste que trabajar así y ser súper perseverante para lograrlo? No tanto. Pero la parte de la danza era como mi parte menos fuerte, ¿no? En el teatro musical son 3, entonces vos tenés el área de oro y las que no tanto, ¿no? Entonces el canto era como mi área de oro y era como, canta, ¿no? Entonces volviendo al tema del mentor y entonces te contesto la pregunta, perdón. La danza era como mi talón de Aquiles en el sentido de que pues no lo tenía desarrollado, ¿no? Entonces tenía que obviamente trabajar, claro.
De pronto tenía compañeros que venían desde los 16 bailando y vos decís, pues ya me sacó un montón. Claro. Aunque los bailarines empezamos más grandes por lo general. Los varones. Los varones. Entonces, no, yo empecé tarde, pero no tanto, ¿no? Pero finalmente nunca me terminé dedicando al 100% a la danza, ¿no? O sea, como que me resigné un poco. Pero la cuestión es que los mentores... Entonces yo tuve un maestro, Eugenio Perpetua, que era un gran músico y había estudiado en Italia y era nuestro maestro de ensamble vocal y era una eminencia en la música. Y él me dijo, tú tienes todo. O sea, prepárate en la danza, trabaja y ya. O sea, entonces a mí eso me súper explotó la cabeza porque es alguien que sabe, que está y que... Entonces ahí fue cuando dije, pues entonces sí. Entonces es lo que te digo, o sea, un mentor te puede... Entonces yo sí tengo alumnos que les digo, vos tenés todo. ¿Vas a querer dedicarte a esto? Porque esto es una carrera. Claro, pero ahí la cuestión también está que realmente quieran eso, ¿no? Porque también, o sea, a veces a mí me ha pasado también, ¿no? Que tengo algún alumno que lo veo que es súper talentoso y me da tanto coraje que no sea tan dedicado, que no sea tan disciplinado, que no estudie, ¿no? Que no trabaje lo que tiene que trabajar. Entonces yo insisto en decirle, ¿no? Muchas veces, pero es que tú no sabes el talento que tienes, no sabes, o sea, según yo para motivarlo, ¿no? Pero si él realmente no está seguro de desear esto y de querer esto, pues es un poquito en vano, ¿no? O sea, yo se lo puedo decir 10,000 veces y él, ¡ay, qué padre! O sea, y al revés, un poco, bueno, a mí me pasó con un alumno que un poco contraproducente, ¿no? Porque él entonces decía, pues entonces la maestra dice que lo hago muy bien, que soy talentoso, entonces ¿para qué estudio? Y ya no estudiaba para la siguiente clase porque se confiaba de su talento, ¿no? Entonces, como que aprender a ver cuándo sí y cuándo no tienes que empujar a alguien de esa forma también es difícil, creo yo, ¿no? Yo tuve ahora hace poco una alumna que sí llegó un momento donde realmente noté el gran talento, ¿no? Le dije, a ver, aparte adolescente, ¿no? Entonces está en un momento fabuloso para poder arrancar una carrera deslumbrante, ¿no? Entonces, me dijo, no quiero. Claro. No, lo padre es, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que coincidió que tú ya sabías que eso era lo que querías y que soñaste con eso y que el maestro te dijo, tienes todo para hacerlo. Entonces ahí empecé a buscar y fue que surge esta audición y voy a dar con una chava en la audición que había venido varias veces a Mérida para producciones de una marca de refrescos que hace producciones aquí. Y entonces... Una marca de refrescos cuyo nombre no diremos aquí. Y entonces esta chava había venido varias veces y era mi destino definitivamente porque yo estaba ensayando para una muestra de la academia y era tarde ya. El ensayo se alargó, yo iba a llegar 1 hora tarde a la audición. O sea, cosa que nunca puede llegar tarde a una audición. O sea, como... Y una maestra mía de ballet había vivido en México, había sido del ballet de la Ciudad de México muchos años, como 15 años, y ella estaba ese día en el ensayo y me dijo, ve a la audición, México es padrísimo, es increíble. Y me fui. Y llegué 1 hora tarde. Y la chava Barbie Bajule me dice, bueno, a ver, te voy a probar. Llegué con otro chavo, no sé qué. Nos probamos y me dice, mira, la verdad te falta como bailarín, pero tienes lo básico y lo necesario que necesitan en esa producción. Y físicamente sos lo que buscan. El perfil. Te voy a contactar con la productora, y ya. Literal fue así de... Que eso es algo muy importante, que luego a veces pasamos por alto, ¿no? Pero que realmente encajar en el perfil, porque a veces vas a audiciones y te cierran la puerta y uno dice, pues a lo mejor lo hice muy mal, y no, realmente es que no encajas en el perfil y ya está. O sea, desde que te vieron la cara, ni siquiera hacía falta que abrieras la boca. Definitivamente. Te vieron la cara y dijeron, no va a mi perfil. Y eso lo entendés cuando producís, cuando estás de juez. Sí. Es como que decís, entonces en realidad no es el talento a veces. Es que no tenés lo que estás buscando. Sí, no encaja en el personaje, no encaja en lo que queremos, no encaja en lo que
¿no? Exacto. Y sí, como tú dices, ¿no? Yo ahora que igual he trabajado, que estuve trabajando con la ópera, ¿no? Me pasaba que alguna alumna me decía, maestro, es que yo quiero hacer tal personaje, es que yo quiero estar, pero pues no es el perfil a lo mejor físico, y a veces no era el perfil vocal también, ¿no? O sea, la tesitura o el la el voz color. no sonaba como una joven, sino sonaba como alguien más grande, y a la que teníamos ¿no? de más grande era una voz más ligera. Entonces, como que todo eso se toma en cuenta y hace que pues digas, no, o sea, lo siento, ¿no? No es lo que quieras, es lo que encaja con el trabajo. Y entonces me mandan que me venga y me vine. O sea, para ti era tu destino. Me vine y entonces ya. Y después me agarró Mérida porque realmente yo dije, yo seguía. O sea, yo dije, me voy a la Ciudad de México, me voy a la tele, quiero hacer musicales. Y ahí creo que son dos ingredientes. O me quedé en la zona de confort, o pues no sé, pero no seguí. O sea, no seguí intentando en la Ciudad de México porque solo fui a una audición de SEA de Televisa y no quedé. Llegando, literal, mandé video, me dijeron sí, vente, fui, no quedé y no seguí probando. O sea, suerte. Entonces... Pero con estos mismos fue que estuviste en Ciudad de México. No, con ellos estuve aquí, en las producciones aquí. En las producciones. Y siempre seguí, ellos me siguieron invitando y querían que siguiera acá. Pero entonces yo me puse a trabajar, ¿no? Era como a cantar y no sé qué, y nuevos proyectos, y no me di cuenta y nunca me fui. Ya, o sea, tu idea era irte originalmente a Ciudad de México. Sí. Y solo probaste una vez y regresaste y seguiste haciendo aquí cosas. Ajá, y exacto. Entonces te enamoraste de Mérida. Creo que sí. O te atrapó. O me agarró. Sí. Te agarraron los aluches. Me agarraron los aluches, tomé agua de pozo, no sé qué. Tomaste agua de pozo, por favor. Algo fue que hoy me encuentro casi con 12 años aquí. Wow. Enamorado obviamente de este lugar, de la gente, de y todo. Ya incluso ya te no, y yo ya me ¿no? naturalicé, yucateco. Wow. Y además echo a la gente ahora. O sea, el extranjero echa a la gente. Diciendo, el otro día, qué bonito es Mérida. Unos visitantes que vinieron, amigos de la amiga. Y dije, no, es horrible, no venga más nadie. Ya, yo quiero que Mérida se quede como está. Como era hace 12 años cuando llegué. Ya criticando yo ya al foráneo. Bien yucateco. Totalmente. Ay, qué bárbaro. Sí, no, y bueno, algo que sí, yo me acuerdo que cuando una vez vino una amiga tuya de ahí de Argentina y fuimos a comer, y yo recuerdo que yo siempre digo que, o sea, sí tienes ciertas cosas de acento yucateco ya, que te has yucatequizado, no sé qué cosa se dice, ya mira mi dislexia. Pero sí se escucha todavía tu acento. Bueno, yo siempre digo, ¿sí? Escucho su acento argentino, se escucha que es argentino. Pero me acuerdo que cuando ella vino dijo, ya no tienes nada de argentino, estás totalmente mexicano, yucateco. Y yo así, y les molesta. Ahí me mandan a mí y me dice, ay, qué risa me da tu acento. Y digo, ay, a mí el tuyo. Porque yo lo siento exagerado. Ahorita mi acento original lo siento súper exagerado, así de ¿qué onda con ustedes? O sea, ¿por qué hablan así? Pero bueno. Se neutralizó ya tu acento. Sí, a veces hay gente que me dice, no sé de dónde eres. Así, ¿no? ¿Y cómo fue para ti esa adaptación? Porque, o sea, es un cambio drástico. O sea, tú te veniste a hacer unas audiciones, o sea, hiciste unas audiciones para venir a trabajar un tiempo a Mérida, te quedaste en Mérida. ¿Y para ti cómo fue esa transición? Porque es un cambio de vida, ¿no? O sea, para empezar, el clima, como pues, tú ya nos dijiste que ahí es súper frío, que es montañoso, que es, ¿no? O sea, y aquí es todo lo contrario. La altura, que es un cambio de altura también, por lo tanto, también se siente a la forma. Sí, más que nada el tema del clima. El clima sí ha sido un poco difícil, aunque al principio creo que no me daba cuenta. O sea, no sé cómo decirte, o sea, como que mi fuerza por hacer lo que me apasionaba era más grande que todo. Yeah. Era como, quiero estar acá, decido estar acá, tengo 25 años, 24, 25 años, y no me importaba nada. O sea, era como, lo elijo y me agarro, y sí, fue difícil. O sea, tocar puertas,
chambear, o sea, de todo. O sea, yo he pasado, tengo anécdotas que tengo que escribir un libro. Hay veces, mis papás a veces me dicen, cuéntanos la anécdota, porque ya les divierte. Anécdotas loquísimas, que me quedé una vez en la carretera de Campeche en la madrugada y llegué con saco al pueblo a las 5 de la mañana con la llanta colgando. O sea, tengo anécdotas de mil cosas. Sí, así de que la señora viéndome como, ¿qué hace un tipo de 1,80 m güero con una llanta con traje a las 5 de la mañana en el pueblo? O sea, ¿viste? Nada, entonces tengo así miles y terminé en una moto regresando. O sea, entonces, y otro te diría, o sea, es una locura. Quédate en tu casa con tus papás con un negocio armado. Con la comodidad. Con un negocio armado y disfrutando de... No. Bueno, pudo más tu pasión por las artes, ¿no? Definitivamente. Sí, definitivamente. Bueno, yo digo que somos pues ya algunos que hacemos ese tipo de aventura de cambio. Y la verdad es que sí, requiere muchos sacrificios. Bueno, al menos yo lo viví, que sí fue para mí también un sacrificio muy grande cuando me fui. Y muy grande. Yo siempre te pregunto porque admiro tanto, porque digo, irte a Latinoamérica es una cosa, pero irte a Asia. Sí, a Rusia. Sí, fue un cambio muy drástico, ¿no? Y sobre todo la temperatura también, porque aquí 40 grados, ahí menos 30 grados. O sea, casi nada de diferencia. Una diferencia de 80, leve. No, pero fíjate que algo que sí me ayudó, que yo no tuve cambio de altura. Entonces eso ayuda, bueno, al menos como cantante ayuda mucho, sí. Porque yo cuando he ido a Ciudad de México, yo me agito por todo. Subo unas escaleras y estoy... Sí, la altura es terrible. Lo que yo haga ya siento así como que, ¿no? Sí. Entonces para cantar me pasa lo mismo, me agito mucho más, me canso mucho más, ¿no? Físicamente. Y por ejemplo ahí no tuve ese problema porque estamos siempre a la altura del mar, entonces como Mérida, claro. Entonces para mí fue en ese aspecto maravilloso. No, yo igual, porque nací en Ciudad de Mar, viví después en Buenos Aires, que es ciudad de nivel del mar, y acá. Ya. Entonces en ese sentido bien. Pero sí, eso te puede afectar muchísimo. Muchísimo, se siente mucho, ¿no? Sí. Y a veces la gente pues piensa que cantar es así como nada más, pues abro la boca y solo me esfuerzo en la garganta, y no saben que lo que menos usamos es la garganta para cantar, ¿no? Y que realmente lo que usamos es nuestro cuerpo. Entonces sí se requiere como un acondicionamiento físico, sí o sí, para poder cantar, ¿no? Que eso pues me imagino que como persona que hizo, pues que estabas haciendo baile, que estabas haciendo todo, ¿no? Sí, y joven, el viejo. Pero sí, estaba muy joven. Es mucho más fácil, ¿no? Agarrar esa condición para poder... No, y luego llegar a bailar acá, porque luego ensayábamos en la madrugada, con el calor, sudando. Ese show en el que estaba es así de, saliste, cambias en 30 segundos, vuelves a entrar, o sea, literal... Yo he aprendido muchísimo aquí. ¿Y cómo viviste la disciplina? Porque para mí algo que me chocó mucho, pero a mí fue, yo pienso que para ti a lo mejor es al revés la cosa, ¿no? Para mí fue que yo me crecí siempre aquí en Yucatán, ¿no? Y de alguna manera, después de haberme ido fuera y de ver cómo es la disciplina en esos lugares y luego regresar, me doy cuenta de que la gente no es consciente del todo aquí, al menos en Yucatán. No digo que todo el mundo, pero... en su mayoría no son conscientes de que las artes son disciplina, ¿no? O sea, disciplina, punto. Entonces trae muchos beneficios para los niños, evidentemente, al ser una disciplina, pero a veces la gente lo ve como un hobby. Pues que se divierta, que lo disfrute, que sí, o sea, está muy padre, pues que lo disfrute, pero es una disciplina, sí. Porque si no, no va a disfrutar estar en el escenario, va a estar sufriendo ahí, no se acuerda ni de su texto, no sabe dónde se va a parar, no sabe, o sea, nada más nos estás exponiendo al pobre niño, ¿no? Y siento yo que aquí en Yucatán de repente como que carecemos un poco de eso, ¿no? De tener esa constancia, esa disciplina para las artes. Para mí era así, yo me acuerdo, ¿no? Para mí era como, voy a disfrutar cantar, cuando yo era chica, ¿no? A disfrutar. Y entonces me olvidaba de todo y hacía un desastre en el escenario, o sea... Cero concentración. Sí, yo empecé cuando tuve ya a María Eugenia, que María Eugenia fue una de mis maestras más fuertes aquí en Mérida, porque yo ya quería estudiar esto formalmente, ¿no?
Y, y ella obviamente, pues venezolana, estudiada en Viena, o sea, venía con todo y joven, porque estaba llegando. María Eugenia estaba de mi edad cuando yo empecé a ser su alumna, imagínate, ¿no? O sea, entonces, de tu edad actual. De mi edad actual, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que pues ella me exigía, ¿no? Y ella fue la que me ubicó, porque un día yo me bajé de un concierto y canté fatal. O sea, fatal, se me olvidó todo, no sabía ni dónde entrar, ¿no? Y me tuvieron que dar un codazo por mi compañera para que yo entrara, o sea, Casi que lloraste, o lloraste. Yo quería salir corriendo de ahí, porque, o sea, y entonces ella habla conmigo y me dice, ¿pero qué te pasa? Es que tú no te puedes olvidar. Fíjate, fue la primera vez que yo fui consciente de que yo, cuando estoy en un escenario, no puedo olvidarme de todo. O sea, yo tengo que estar sobre todo lo que he trabajado y sobre todo lo que yo sé que puedo cometer error acá, que me puedo equivocar acá, que esto está mal, que esto, o sea, que tengo que cuidar esta parte, que no se me caiga el agudo, que no se me, o sea, y que no voy a pararme al escenario a disfrutar. No, me decía, vas a disfrutar los aplausos cuando te bajes al escenario. Wow, lo que hiciste lo vas a poder disfrutar, lo que lograste lo vas a disfrutar, y lo que no lograste pues también vas a saberlo y vas a poder trabajar sobre ello, ¿no? Pero entonces fue la primera vez que yo caí en esa conciencia, que dije, esto no es para que yo me suba y yo me olvide de todo y y me luzca, no, o sea, y no sé cómo fue para ti ese cambio, porque me imagino que pues donde estudiaste a lo mejor sí había como más disciplina, ¿no? Y luego llegar aquí y yo, pues ahora tú das clases, ¿cómo ha sido para ti tener que trabajar y ver pues que hay gente que no tiene esa disciplina, y que a veces los mismos papás son los que, porque tú le dices al niño, sí, tienes que tener disciplina, tienes que venir a los ensayos, y el mismo papá te habla y te dice, no lo puedo llevar porque hoy vamos a ir a una fiesta infantil y vamos a, o sea, y entonces tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a priorizar el niño? ¿No? O sea, es una disciplina. Entonces, pues, y sobre todo cuando es teatro, ¿no? Me imagino que, o sea, no solamente estás tú retrasando un proceso, sino que es un proceso grupal, que vas a perjudicar a todo el grupo, a tus compañeros si tú faltas. O sea, ¿cómo ha sido para ti trabajar todo eso? Sí, para mí fue un cambio cultural, ¿no? Definitivamente. A pesar de que es Latinoamérica y que en cierta forma nos parecemos todos, sí. Porque es antagónico con Rusia o países donde la disciplina es otro nivel, pero otro nivel. Pero fíjate que esas influencias están en Cuba, por ejemplo, donde también la disciplina artística es diferente y por eso se destacan y siempre son profesionales en la materia, ¿no? Porque pues lo toman como lo que es. Entonces sí, Argentina sí tiene muchas influencias. Argentina tiene un exponente maravilloso, el Piazzolla, ¿no? Sí. Como músico que... Sí, Argentina sí tiene una impronta, mucha influencia europea del arte, pero mucha, ¿no? Entonces, porque pues son nuestros abuelos o tíos, entonces es como que se trae, ¿no? Pero la cuestión es que yo creo que eso viene desde la casa, ¿no? Desde el primer núcleo yo tenía mucha disciplina, ¿no? En casa, por lo mismo. Entonces eso lo aprendes y buscas siempre espacios donde vos te sentís exigido. Porque espacios donde te sientas relajado hay un montón, ¿no? Claro. Pero vos buscas siempre mentores que te eleven, ¿no? Y que la vara te la pongan más alta y que te lleven a otro nivel. Sí. Entonces también en Argentina hay de todo, como en todos lados, pero sí es una cultura un poco obsesiva compulsiva, digo yo, ¿no? Como muy estructurada en muchas cosas, somos muy intensos. Entonces aprendes como pues la competencia está, ¿no? Y si un maestro te tiene que decir algo que no te gusta, te lo va a decir. Son muy directos. Muy también, directos, ¿no? Son muy directos. Entonces eso te hace estar listo para todo, ¿no? ¿Y cómo ha sido aquí, por ejemplo? No. Ajá, porque aquí no puede ser así de directo. O sea, aquí, no. Dios mío, o sea, tú le dices a un papá, oiga, su hijo. Yo he sufrido eso, pero a la vez creo que siempre al ser extranjero tienes como un halo de protección de que, pues es argentino, ¿no? Entonces es como, por eso está loco y puede decir cosas. Porque sí, yo soy muy directo. Y sí he sido así duro, a veces
Mis alumnos conmigo tienen un amor-odio. Definitivamente, es como, sé que con él puedo aprender y puedo crecer, pero sí es así de, Con el canto, menos que cuando estoy coreografiando o cuando estoy dirigiendo teatro o musical o algo así, ahí sí soy muy, muy estricto. No es quisquilloso, a mí me ha tocado trabajar contigo. Muy quisquilloso. Y todo va muy bien, yo te veo así como que los ensayos, súper buena onda, trabajas con ellos y les muestras, pero cuando vienen ya, se va acercando la fecha, yo hasta ya bromeo con los chicos y les digo, espérense, que ya se va a transformar en Hulk. Y sale entonces el Guillermo así de, quédense callados, hagan no sé qué, muévense. Sí, lo que pasa es que es una maquinaria muy compleja montar eso, o sea, y como yo le digo a mis alumnos, es una visión muy grande que uno tiene que tener con un montón de engranajes que tienes que controlar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si no va ensamblando, nunca va a salir. Claro. No, nunca, jamás. Claro, y todo el mundo piensa así como que, ay, bueno, es que son muy estrictos y son muy quisquillosos, quieren el perfeccionismo y no sé qué. Pero la realidad es que a la hora de la hora, la gente espera ese resultado. Cuando se paran los papás, así como, a ver qué hizo mi hijo, ¿no? Ajá. Sí, porque luego cuando si sale mala cosa, entonces gracias, ¿no? Para eso estoy trayéndolo. Y cuando sale bien es como, ay, qué padre, ¿no? Pero el proceso... Claro, y es una responsabilidad muy grande. O sea, como tú dices, ¿no? Trabajar todo el proceso con ellos y luego lograr el objetivo final, que es lo que te digo. Luego no falta el pretexto, ¿no? No vino porque se fue a una fiesta, no vino porque se fue a una pijamada, no vino porque ayer se desveló y entonces estaba muy cansada, o no vino porque se durmió la siesta y ya no quiso despertar, ¿no? A mí me ha tocado así de repente, ¿no? Y dices, pero pues, o sea, ¿y dónde está el aprender a trabajar en grupo, sí, ¿no? O sea, que si yo falto a mi ensayo, estoy afectando a todo mi grupo, o sea, no va a salir el resultado. No, ahí en un musical, yo les digo, cuando arrancamos el proyecto, nos vamos a subir un barco todos. Y tenemos que llegar a puerto. Porque cada pieza forma esto. Si tú te bajas, desestructuras todo. Entonces, y sabes que ese es un ingrediente que los chicos de ahora no tienen. Viene de una generación atrás, ¿no? De nuestra generación ya no hay todos comprometidos y con responsabilidad, ¿no? Ya hay gente que no entiende el compromiso, que se zafa. Que se zafa, ¿no? Entonces, y no, ahora sí que si hay algo que he aprendido de mis papás es que hasta morir si es necesario, pero el sí es sí y es no es no. Claro, si te subiste, ahí estás, ¿no? Exactamente, y gracias a Dios a veces tengo papás que lo tienen claro, ¿no? Y les dicen a los hijos, porque los hijos se quieren bajar. Hay un momento donde, porque son niños. Pero ahí es donde se aprende la disciplina, que es lo que tú dices. Claro. La disciplina es constancia y dedicación. Claro. Punto. Yo recuerdo que a mí, fíjate, mi mamá algo que sí siempre nos decía, porque mi hermana y yo nos llevamos bien poco. Entonces a todas las actividades cuando éramos chicas nos metíamos juntas, ¿no? Entonces no faltaba que de repente estábamos a la mitad del curso y yo le decía, mamá, es que yo no quiero ir a clase de gimnasia, no me gusta la clase de gimnasia, sufro, no quiero. Y me decía, tienes que terminar el curso. Punto. Si ya cuando termines tu curso y hagas tu presentación final decides que no quieres volver a gimnasia, ok, lo voy a respetar y me dices a qué otra cosa te vas a meter, ¿no? Claro. Pero tienes que terminarlo. No se quedan las cosas inconclusas, ¿no? Claro. Y eso sí es algo que yo agradezco que me lo haya enseñado, lo agradezco, porque cuando ya decidí hacia qué quería, cuando ya dije, bueno, yo quiero canto y yo me enamoré de la ópera, me pasó como a ti, ¿no? O sea, que yo de verdad llegué con mi primera maestra de canto, no lo voy a olvidar, Mimi Bolio, que en paz descanse. Llego con ella porque yo iba a clase de guitarra y la maestra de guitarra me dice, oye Arlet, pues eres bastante afinada, ¿por qué no vas a clases de canto? Y me manda con una maestra y cuando yo llego pero me dice, pero la maestra es muy exigente, hace audición, no acepta cualquiera, ¿no? Entonces ya desde que me dijo eso, yo tendría que será como 10 años, algo así, 11 años. Entonces cuando ya me dice eso, yo digo, pues es exigente, tengo que ver si de verdad puedo, ¿no? Entonces, como que ya era un reto para mí, que me acepte, ¿no? Y entonces cuando llego y me escucha la maestra y me dice, sí te puedo dar clases, pero nada más que yo doy clases de opereta.
yo ni sabía lo que era la opereta. Claro. O sea, no tenía ni ¿Y idea. cómo se ¿no? come? Y entonces yo dije, pero como me dijeron que era muy exigente, que no aceptaba a cualquiera, y pues uno quiere ser exclusivo, ¿verdad? Por supuesto. Yo decía, ¿Quiero ser tu mejor alumna? Pues sí, claro, no, está bien, yo quiero. Entonces cuando yo le pregunto, pero pues cómo es la opereta, y me pone un disco, ¿no? Pues de ella, además me puso un disco de ella cuando, Wow, porque ella ya era una persona mayor, entonces me pone el disco de cuando era joven y cantaba opereta, y yo escucho y yo dije, ¡ah! O sea, como que algo hizo clic en mí y dije, padre, sí, como sí tú dijiste, ¿no? O sea, fue así como, eso es lo que quiero. Eso es. Y eso era lo que estaba yo buscando, ¿no? O sea, casi. Y pues sí, y ya me dediqué a esto, ¿no? Pero para mí sí fue así como que agradecer eso, que mi mamá me dio esa disciplina. Porque yo me acuerdo que mi mamá a veces se iba de viaje. Que decía, no, pues ya pagamos un todo incluido a Cozumel y no sé qué, bla, bla. Y yo sabía que tenía un concierto cerca y le decía, mamá, es que yo no puedo ir. ¿Cómo que no puedes ir? Pues si nos vamos a ir todos. Yo no puedo ir, déjame en casa de mi tía tal, porque yo tengo que irme a mis ensayos y yo tengo esto porque tengo concierto tal día. Entonces ella se quedaba así, ¿no? Y me decía, ¿pero estás segura que no? Segura, mamá. ¿Sí? Ok, o sea, no me podía decir que no porque ella me enseñó esa disciplina, ¿no? Claro. Y me dejaban en casa de una de mis tías, que ella era la que me llevaba luego entonces a mis ensayos y me iba a buscar, y yo me quedaba, y todos ellos se iban a Cozumel, mis hermanas, mi mamá, mi papá, ¿no? Y y yo pues sabía lo que quería. Entonces a mí cuando me preguntan ¿cómo fue? Porque esa es otra cuestión, que tú ya contaste un poquito cómo fue, ¿no? De que tu mamá te dijo, pues, ¿qué te puedo decir? Guillermo, hazlo, ¿no? Si no es sí, bravo. Claro. No. Pues mi mamá igual fue un poco como que el proceso para ella no le agarró por sorpresa porque yo lo empecé a decir desde muy chica, sí. Entonces eso ayudó mucho. Pero otra cosa que hizo que no me limitaran fue ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces algunos alumnos me dicen, es que mi mamá nunca lo va a aceptar. Y digo, claro, porque es que si tú, ¡hay fiesta! No voy a clase. Pues entonces dice, pues no te encanta. O sea, si te encantara, tú te pierdes la fiesta y vas a tu clase, ¿no? Entonces también como que hay un poquito esa parte. Y mi mamá entonces como vio eso, pues dijo, pues adelante, que lo haga, ¿no? O sea, ahora sí que no es como que, a lo mejor no con bombos y platillos, y la verdad no lo sé, pero sí, me apoyaron, pero claro, había toda una circunstancia detrás también. Sí, ¿no? Había un compromiso que desde los 13 empezaste, ¿no? Claro. Sí. Que fue que empezaste con María Eugenia, ¿no? Después. Con María Eugenia ya empecé más grande. Ok. O sea, primero lo empecé como hobby, como a los 11, así por ahí. Y ya con María Eugenia empecé ya como a los 17. 17 años. Y pero ya sabiendo que me quería dedicar. O sea, yo desde que estaba como hobby, yo sabía que eso era mi futuro. O sea, que eso era lo que quería en mi futuro. Increíble. Eso o sea, yo le digo a mis alumnos que tengo de la edad de 14, 15, que tienen mucho talento, le digo, chicos, o a los de 20, digo, sí, sobre todo a ellos, porque cuando ya llegan a los 20, ahí ya viene la decisión. O sea, ahí ya es cuando no hay más, y ahí se entran en un conflicto que yo la verdad sí los apoyo mucho, porque les hago ver que no pasa nada, ¿no? Porque sí entran en pánico, ¿no? Porque luego hijos de empresarios y cosas así es como, ¿qué hago? Y fíjate, otra de las cosas que quería platicar contigo es cómo manejas la frustración con los alumnos, ¿no? O sea, bueno, primero con uno y luego con los alumnos, porque pues yo sí recuerdo que cuando yo estudiaba, cuando empezaba, para mí yo sentía mucha frustración. Me acuerdo de haber roto mis partituras así, toda le estoy diciendo, ¿no? ¿Tú dramática? Ay, no. ¿Cómo crees? No, si yo no era para la ópera. Pero yo sí recuerdo, ¿no? Que me ponía en ese punto de la frustración que sentía de que no me salían las cosas como yo esperaba, como yo quería, ¿no? Claro. Y yo, pues claro, era parte de un proceso, ¿no? Y ahora lo entiendo, que era parte de un proceso. Pero también como maestra a veces he sentido frustración. No sé si tú lo has sentido, pero a veces como que estás trabajas sobre un alumno y de repente como que dices, es que está a punto de lograrlo, pero no lo logra. Entonces como que uno se va estresando, pero cuando te estresas le transmites también al alumno esa frustración, ¿no?
Y luego la otra parte que también los alumnos ya, bueno, yo lo que veo es que cada vez, como tú decías, las generaciones han ido cambiando y creo que ahorita son más intolerantes a la frustración. Tienes más problemas con eso. Cero. Que yo lo atribuyo mucho, bueno, no sé tú qué piensas, pero yo lo atribuyo mucho a las redes sociales, o sea, a este mundo digital donde todo lo tengo rápido, ¿no? Y entonces la gente se acostumbra a que pues todo rápido. Y entonces, claro, quieres ir a clase de canto y que en tu primera clase de canto ya salen, piensan. Ya puedo cantar, sí. ¿No? ¿Y cuánto voy a tardar, maestro? ¿Cuántas clases voy a tardar en cantar? ¿Y en cuánto tiempo voy a tener? ¿Cómo les digo? Yo canto desde los 8 años. Sí, yo recientemente tuve una alumnita, ¿no? Que me decía en una clase, pero es que a mí no me sale como te sale a ti, yo quiero que me salga como te sale a ti. Yo decía, o sea, no te va a salir hoy no vas a lograr que te salga como me sale a mí, ¿no? O sea, lógicamente, pues imagínate, me ¿no? tragué o sea, 7 años en Rusia, mi vida. Claro, no es así. Sí. Soplar y hacer botella. Sí, claro. Es algo complicado, pero ¿cómo lidias con eso? Bueno, sí, en mi experiencia personal he podido reconocer, y ya ahora con 30 de largos, ¿no? Como que vas viendo que es duro los no o las respuestas que no quieres recibir, ¿no? Pero después te vas dando cuenta que es así y que en realidad es que yo creo que los artistas lo que tenemos que siempre creemos que siempre lo hacemos bien, ¿no? O sea, siempre creemos que estamos bien y que no necesitamos ayuda y es todo lo contrario. Somos egocéntricos. Sí, egocéntricos. Entonces, después te vas dando cuenta, qué horrible cantaba, ¿no? Y yo me creía que era... No, entonces te vas dando cuenta que es un proceso y que nunca acaba. Que nunca acaba. Sí, qué fuerte. Y que además es intersubjetivo. Sí, y luego la toma uno con el maestro, ¿no? Porque yo me acuerdo que en ese entonces pues a mí obviamente típico, ¿no? Que la gente que está cercana, que no conoce mucho de la música clásica o que no conoce mucho del canto, pues oye que estás afinada y te dice, medio afinada, ¿no? Además, medio afinada y te dice, ay, muy bonito, bravo, lo cantas precioso. Cantas. Y entonces yo decía, pues canto muy bonito, ¿no? Y yo cuando llego con María Eugenia, yo me acuerdo, ¿no? O sea, mi primer día de clase, María Eugenia... No, bueno, o sea, no te la acabas, porque para colmo María Eugenia no me hizo ella mi audición. El otro día nos estábamos acordando de eso, ella y yo. Ella no me hizo mi audición, ella estaba de viaje cuando a mí me audicionan para entrar a la escuela. Okay. Y entonces cuando ella llega, fue así como por decreto, ¿no? O sea, esta es tu alumna. Y entonces ella me escucha y dice, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea... Cambio. ¿Cómo me pusieron a esta alumna? O sea, estaba así histérica, bajó, furiosa, ¿no? O sea, fue de verdad un escándalo. Tú no sabes el escándalo que fue. Porque ella decía... No, ya me la imagino, porque es re teatral. No. Entonces ella decía, no, yo no sé cómo vamos a hacerle, ¿no? O sea, no sé si vas a lograrlo, ni siquiera. Y hoy se codean. No, claro. No, o sea, qué fuerte, ¿no? Y la verdad es que yo le agradezco muchas cosas porque también como que ella me aterrizó un poco a esa realidad, ¿no? Sí. Y yo la verdad en ese entonces la veía como que sé yo, ay, ¿por qué es tan pesada? ¿Por qué es tan ogra? ¿Por qué es tan así? ¿Por qué no? Y ahora, hoy día, digo, no, o sea, y como tú dices, escucho la grabación de cuando yo tenía 13 años, 15 años cantando y digo, ¡qué horror! Así cantaba yo. O sea, tenía caprino, me quedaba baja de tono. O sea, un desastre, ¿no? Y como tú dices, yo no era consciente de eso. No, o sea, yo solo sabía que la maestra me decía que yo cantaba horrible. Y yo sé qué le pasa. Y todo el mundo me dice que canto bonito, ¿no? Y ya, obviamente, trabajando con ella, que fui viendo el nivel de exigencia, que fui viendo las cosas, pues fui viendo que sí, evidentemente me faltaba un montón para lograr el objetivo que ella tenía, ¿no? Y para poder cantar realmente. Y todavía sí te voy a decir, cuando yo llegué a Rusia y me asignan a mi primera maestra de canto de allá, o sea, mi maestra de canto de allá, llego
y mi primer día de clase, ella sentada con su alumna de último año. Wow. ¿No? Y me dice, siéntate, permíteme un momento, ahorita te escucho, porque me tenía que escuchar. Ella no me escuchó la audición me la hacía la decano de la escuela, ¿no? ¿Y en ruso te lo dijo? En ruso, claro. Entonces, espérame, termino la clase y te atiendo, te escucho, ¿no? ¿Ok? Y yo así nerviosísima, me va a escuchar la maestra, a ver qué me va a decir, no sé qué, ¿no? Y escucho que la otra mujer, ¿no? Abre la boca y yo hacía así. O sea, yo dije, ¿qué hice? ¿Por qué vine aquí? Estaba por entrar a buscar el vuelo de regreso a Mérida. Sí, mientras espero, Skyscanner. me voy de regreso. Sí, casi. O sea, yo escuché la voz de esa mujer y yo dije, sí, no, estoy escuchando un disco. Es perfecto, decía, ¿no? O sea, era increíble lo que esa mujer hacía. Entonces ya como que digo, bueno, y luego pararte y cantar, o sea, no, penosamente después de escuchar eso, ¿no? Decir, bueno, ahora que me escuche a mí la maestra, a ver qué me va a decir. No. O sea, sí, la verdad es que sí es enfrentarte incluso a esas, como a esa parte de decir, pues esto es lo que tengo yo para ofrecer ahorita y lo voy a ofrecer. Si le gusta, pues bien, y lo que no le guste me va a ayudar también a ver cómo resolverlo. Sí, la humildad de saber qué es lo que hay para dar. Claro. Que es lo que yo le digo a mis alumnos. Tú cantas como si fuera un regalo. Tú canta lo que tengas para dar. Cuando tú das un regalo no esperas que te lo tiren por la cabeza. Lo recibes. Así va a ser. Entonces canta y entrégalo. ¿Ah? Y ahí sueltan, fíjate. Aparte, a esa parte quiero también, fíjate, ahorita que lo estás mencionando. ¿A qué hora tenemos que acabar? ¿A las 3 de la mañana? Sí, podemos quedarnos aquí todo el día. No, pero yo veo, bueno, tú y yo compartimos algunos alumnos, ¿no? Que trabajan contigo con el vocal coach de teatro musical y a veces vienen conmigo también a trabajar ciertas cosas, ¿no? Vocales. Entonces, el otro día una alumna me decía, es que fui con Guille y me exorcizó. Me dice, y yo, ¿cómo? Sí, o sea, es que me dijo, bueno, ven aquí, siéntate, ¿qué te pasa? ¿No? Y yo saqué todo lo que traigo adentro, dice, ¿no? Y sentí como la voz se me liberó inmediatamente, ¿no? Y yo digo, ya sé quién es. Ya sabes quién es. Entonces, yo digo, y sí, efectivamente. Uf, pero fue literal. Qué horror. Efectivamente están ligadas las emociones todo el tiempo a nuestra voz, ¿no? Y yo sé que tú trabajas mucho también como esta parte de tratar de comprender mucho, ¿no? Al alumno, de tratar de ver por dónde está realmente el problema, que a veces no es vocal, sino que es un problema emocional, un problema ahí que lo trae atorado y que no le deja fluir, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti entrar en este proceso? Porque es otra cosa. Que ya es casi mi centro. Porque yo sí trabajo con gente que va para el camino profesional, pero son los menos, ¿no? Por lo que hablamos de la disciplina. 2, porque son pocos los que realmente se quieren dedicar al teatro musical, por lo menos aquí, ¿no? Entonces, o al canto popular profesional, ¿no? El canto popular profesional es como, bueno, tengo talento, me gusta mi brillo, me gusta mi color, compongo y que Dios nos bendiga, ¿no? O sea, y en realidad no se preparan, ¿no? O sea, no hay algo, me dijiste algo hace un tiempo que me encantó y que me dijiste, es que uno nunca debe dejar de tener maestros. Claro. Y me hizo mucho como consonancia, ¿no? Porque dije, porque eso es lo que te hace reflejo, ¿no? Y que te hace la vara más alta. Claro. Y me motivó a querer seguir entrenando y a querer seguir haciendo, porque, claro, vos estás de maestra, yo te juzgo, yo te digo, pero a mí nadie me dice, ¿no? Qué cómodo. Ajá, qué cómodo, ¿no? Pero el punto es que, entonces, con el paso de los años, y yo creo que mucho tuvo que ver que yo tuve una maestra de actuación en teatro musical que era de método. Y tú me vas a entender porque eso viene de Stanislavski, claro, un ruso. Y entonces, ahí no puedes fingir nada. Nada. No puedes fingir nada. Y entonces, yo veía que ella tenía una percepción desarrollada, ¿no?
Enseguida, yo la veía, la observaba y veía lo que pasaba. Y ella también siento que podía detectar quiénes entendían esto, ¿no? Y un poco siento que me cachaba en esto, como que veía que yo tenía como que le agarraba la onda, ¿no? Porque te quiere dar más herramientas y realmente son herramientas que tienen que ver con esta percepción, ¿no? Y entonces, después cuando me pongo a dar clases y que empiezo a implementar estas herramientas, me doy cuenta que tengo ese tercer ojo, ¿no? Como, y ya después esa de ahí... hipersensibilidad. Sí, que decís, no estás sintiendo nada. Y además te das cuenta de que cuando conectan las personas que están interpretando, enseguida se genera una atmósfera. Claro. Que es claro. impresionante. O sea, que es eriza, lloro, no sé qué. Entonces, y todo se paraliza en los minutos y todos los alumnos se quedan así como, estábamos aquí y ahora. Sí, así es. Bueno, fíjate que ahorita que lo mencionas, ¿no? Los rusos siempre tienen muchas de esto. Chekhov incluso escribió mucho sobre la creación de la atmósfera y es algo muy interesante, ¿no? Que puedes trabajar con los chicos y que me parece a mí maravilloso de trabajar. Y también lo del método de Stanislavski. ¿Tú sabías que el método de Stanislavski, aparte Stanislavski quiso cantar ópera? ¿Sabías eso? No. Él quería ser cantante de ópera y se dedicó a la actuación. Ajá. Pero entonces ahí, fíjate, yo tuve la oportunidad de trabajar con un primer actor allá en Rusia, que era el que nos daba clases de actuación a nosotros, wow, a los cantantes de ópera, que había sido alumno de un alumno directo de Stanislavski, o sea, wow, bomba de hombre, ¿no? Romanov. Y se apellidaba. Y este hombre, o sea, maravilloso, un señor ya muy mayor, ¿no? Y aparte nuestra clase era así como en un quinto piso. Ay, qué padre. Y él se echaba los pisos así, ya era un señor como de 90 años, ¿no? Y la verdad es que él nos enseñó muchas técnicas de cómo Stanislavski desarrolló ciertos métodos para el sonido, sentirlo en el cuerpo, ¿sabes? Y entonces poder desarrollar como esa voz misma que desarrolla en la voz de la actuación, claro, en la voz cantada, y ir desarrollando ciertas cosas en la interpretación. Y entonces wow, estaba muy interesante porque obviamente como estaba enfocado nuestra actuación hacia los cantantes de ópera, entonces él aprovechaba a sacar todos estos tratados de Stanislavski que no están realmente en su no está. método. Ay, no me digas eso, qué padre. Sí, está padrísimo. Entonces, cuando quieras lo platicamos así más a detalle. Sí, porque me encanta. Pero está padrísimo y sí, hay varios ejercicios ahí que pueden ayudar muchísimo. Y el punto era, para que ya te conteste la pregunta porque nos vamos, es que me empecé a dar cuenta del involucramiento que hay de la persona en su totalidad, que involucra las emociones, el espíritu, yo creo que es el espíritu, el alma, ¿no? Y el cuerpo y todo. Entonces, cuando llega a mi clase, yo le digo, a ver, tú no vas a poder cantar si tú tienes cosas. O sea, necesito que vengas al aquí y el ahora de alguna manera. Y si eso significa tirarte al piso, patalear, gritar, llorar, decir que tienes atorado, lo que sea, pero si no, no vamos a poder empezar. Y eso lo van entendiendo a veces con las clases, ¿no? Pero finalmente entonces el punto es que se termina formando un espacio terapéutico al 100%. Y que es a lo que estoy enfocado ahora, ¿no? Sí estamos haciendo música, sí estás cantando, sí quiero que te subas a un escenario porque eso representa muchas cosas, subirte a un escenario que es terapéutico a la vez. Pero tengo gente y les digo la primera clase, cuando se sientan, le digo, bueno, ¿a qué viniste? Así, literal, ¿eh? Hola, ¿cómo te llamas? ¿A qué viniste? Y, bueno, es que me gusta cantar. Sí, pero ¿qué quieres conseguir? Claro, porque lo principal de un cantante es que quiera transmitir algo, es que quiera comunicar algo, ¿no? O sea, claro, es un otro objetivo. Qué interesante. Me dicen, no, y algunos me dicen, no, es que para mí es terapia. Y literal, gracias a Dios, psicólogos, mandan los alumnos, los psicólogos ya tengo 2 o 3 que me dijeron, me mandó mi psicólogo a cantar. Y yo, maravilloso. Claro. Sí, o sea, realmente hay muchas cosas muy positivas que trae el canto, ¿no? Desde aprender a manejar la frustración, desde poder liberar muchas emociones, desde poder aprender a utilizar tu voz,
O sea... La mente, o sea, el control de la mente y del pensamiento. Y la vibración. Porque ahora sí, la música es movimiento. La vibración. Sí. Entonces, Y la tuve un alumno, tengo una alumna, esta te la voy a contar porque está buenísima. Hace poquito llega uno, 1,90 m, abre la boca nasal, pero extremadamente nasal. Me va a odiar cuando me escuche de Chapo. Y entonces, no sabe quién. Y entonces, le digo, acá tenemos que cambiar esta colocación. Le digo, porque así no va a funcionar. Necesitamos sacarla de ahí. Entonces, bueno, vamos con ese trabajo. Pero, un momento donde abre y conecta el pecho y se le llenan los ojos del abre y para de cantar. Sí, se protege uno. Me dijo, es que nunca sentí algo muy fuerte. O sea, wow. Claro, le vibró el pecho. Wow. Sí. Digo, yo he vivido experiencias similares de diferentes tipos, pero hubo un tiempo que me decían a mí en el CEMUS, que es como antes de la universidad, ¿no? En música. Me decía una de las que trabajaba ahí, me decía, maestra, ¿por qué sus alumnos siempre salen llorando de su clase? Y yo decía, yo quisiera saber lo mismo, ¿no? Porque realmente, wow. O sea, yo empezaba a vocalizarlos y empezaban a llorar y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando, no? O sea, ahora sí que me ha tocado también conocer esa parte de verdad que es una liberación. Muy a veces han llorado también por frustración porque se frustran y la impotencia de no lograrlo, que lloren. Sí. Entonces hay muchas cosas diferentes, ¿no? Que han llevado. Y luego, para colmo, pues como salían llorando, entonces me hice la fama de ser así la maestra estricta, porque además el otro día fui a un examen, ¿no? Eras la bruja del Soy. Soy, yo creo. Entonces, el otro día entro a un examen extraordinario que hubo de canto, ¿no? Y todo el mundo así como, bueno, una chica había pedido cambio de maestro y se había ido conmigo. Wow. Y entonces esta chica tenía miedo de estar en la clase, ¿no? Y yo decía, ¿por qué tiene tanto miedo, no? Y dice, no, maestro, es que a mí me dijeron que usted es muy estricta, que usted es muy exigente, que usted es muy... Y yo así, pero a ver, o sea, vamos a escuchar tu voz y vamos a trabajar y todo normal, ¿no? Y la clase fluyó muy bien y ella estaba muy contenta y todo muy bien, está muy bien ella conmigo ahorita. Pero llegamos al extraordinario y están las maestras, ¿no? Aquí así como paradas y me dicen, no, maestra, bueno, como que me empezaron a cantar también la cartilla de como que yo soy la exigente, ¿no? Entonces les digo, pero yo no sé por qué yo tengo esa fama. O sea, ¿por qué tengo esa fama de que yo soy la exigente? Pero córrete de ahí. Córtale ahí, justamente. No, pero yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tienen en ese punto, no? Y entonces me decía, no, pues que estudió en Rusia, maestra, estudió en Rusia. Ya con eso. No puede ser. Ya con eso venías con el coso de pelos. Yo ya sabes. Cosaca. No. Entonces sí, como que de repente son esas cosas, pero impiden a veces que los alumnos trabajen también, ¿no? Porque ya tienen miedo y entran a la clase con miedo. Que algo que yo creo que es muy chévere contigo, porque yo lo he sentido y yo lo he visto con tus alumnos, que tienen una confianza maravillosa, porque es una persona muy abierta, es una persona que transmite mucha luz, yo así te veo. Y eso es algo maravilloso y veo la cercanía que tienen los chicos contigo, el cariño que te tienen y lo difícil que es trabajar con niños sobre todo, y tú trabajas con personas de todas las edades, desde niños hasta adultos. Entonces, cada vez menos niños, ya me estoy envejeciendo, cada vez menos paciente con los niños, pero todavía tengo algunos y me buscan para eso, pero sí, en esta época, pensando en lo terapéutico, estoy como más enfocado en los adultos porque hay mucha necesidad, ¿no? Hay mucha necesidad, claro, de trabajar y de conectar con la voz y con la expresión, ¿no? Entonces, en ese camino estamos. Pues yo ya sabía que nos iba a faltar tiempo porque así somos tú y yo. Pero pues yo voy a así pedirle a la gente que por favor ponga así abajito en sus comentarios si quieren que Guillermo regrese y que hablemos de otros temas. Porque creo que es algo muy interesante, ¿no? Platicar estos temas y profundizar en ellos. Pues te agradezco mucho que tuvieras la apertura de venir. A ti, un gusto tenerte. Que viva el arte y gracias por ser parte de mi camino artístico, definitivamente. Bueno, nos vemos, cuídense. Gracias.